es una persona muy respetada, querida, y siempre escucho comentarios muy buenos de él. Así que es una bendición, pastor, en este lazo. Y bueno, hoy quisiera, en estos minutos, si me permiten, poder reflexionar y que podamos quizá replantear algunas de las formas y conductas que estamos teniendo en nuestra vida, que nos permiten hoy poder venir a someter al Señor y decirle: Padre, necesito cambiar, necesito entregar esto. Porque si bien es cierto, la iglesia está siendo llamada para, o ha sido llamada para reconocer los tiempos en los que estamos, y como mencionaba la pastora, como hemos estado viendo el mundo, cómo se ha comportado en estos últimos años, sobre todo el año pasado, ven todo lo que sucedió con el tema de la pandemia. Pero la iglesia estaba llamada para hacer luz, como comentaba el pastor hace un momento, para hacer sal, para ser protagonista. Lamentablemente la iglesia es espectadora. Ahora, en lo que sucedió con todo esto de la pandemia, eh, creo que Dios permitió sacudirnos para como demostrar de qué estamos hechos, en dónde están realmente puestos nuestros ojos, en quién confiamos realmente. Y el vacío de las iglesias, mis hermanos, simplemente refleja, no me refiero al vacío de que no se congreguen, sino el vacío de la presencia de la iglesia en el mundo. Es simplemente el reflejo de la poca presencia de Dios que tienen en sus vidas, es decir, de la poca relación que hay. Porque una iglesia debilitada entonces simplemente refleja que no tiene una relación con su Creador, una relación con Dios. Y hoy quisiera que podamos tratar un tema que el Señor me ha estado ministrando en estos últimos meses, que tiene que ver con nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver la vida, nuestro comportamiento. Así que hemos titulado por esta mañana este mensaje: de esclavos a hijos. Porque si bien es cierto, como comentaba el pastor hace un momento, dentro de la iglesia es triste de ver cómo toda esta corriente de pensamientos se ha metido. Ven que cuando la modernidad fue un fracaso, surge más o menos como hace 50 años estas nuevas propuestas filosóficas que se le terminó llamando posmodernidad. Y una de las fuerzas de la posmodernidad es el relativismo. El relativismo, pues, ¿qué es lo que vino a proponer? Que al final no importa la postura que tú creas, al final todos nos podemos querer. Y esto dentro de la iglesia trajo lo que se conoce como la espiritualidad subjetiva. Es decir, cada quien interpreta el texto bíblico como quiere y al final pues todos estamos bien. Y la Biblia entonces deja de tener la fuerza, deja de tener la evidencia de lo que realmente Dios quiere decir, porque cada quien interpreta lo que quiere. Y ahí tenemos la confusión que hay. Hoy existen más de 50,000 denominaciones en el mundo. Como profesor de teología, nos damos cuenta muchas veces, si alguien de repente tenemos una conversación teológica, depende de la postura que defienda su doctrina, rápidamente nos damos cuenta a qué denominación pertenece o cuál ha sido su formación bíblica. Es decir, decimos, bueno, este es luterano, este es presbiteriano, este es metodista, este es calvinista, este es arminiano, y así podemos ver por la postura que defiende. El año pasado, ven, con todo esto hubo una multiplicación acerca de los mensajes de escatología, acerca del fin del mundo, del arrebatamiento y todo esto. Entonces, al escuchar este tipo de predicaciones, rápidamente podíamos identificar a qué escuela escatológica pertenecía. Entonces identificábamos los mensajes. Digo, bueno, este fue formado en la escuela de Dallas, que en la mayoría tiene influencia sobre eso. Pero bueno, vamos a entrar a este tema. Lo que quiero decir es que rápidamente se identifica entonces la formación que tiene. ¿Por qué digo todo esto? Porque cuando hablamos con alguien, rápidamente nos podemos dar cuenta qué es lo que defiende, cuál ha sido su formación, y entonces eso le da una identidad. Y hoy quisiera dar esto como introducción. Hemos estado viviendo, mis hermanos, un cristianismo en el que reflejamos ser hijos de tradición, hijos de religión y no hijos de Dios. Y el Señor sigue tocando a la puerta, como lo dice en Apocalipsis, para seguir teniendo intimidad con sus hijos, como la pastora comentaba hace un momento. O sea, adorar a Dios en espíritu y en verdad. Él sigue buscando a estas personas con la intencionalidad que ella decía, con esa integridad de decir somos genuinos. Pero ¿qué ha pasado? Hemos estado viviendo un cristianismo de tradición, un cristianismo religioso, el cual no nos permite brillar, como comentaba el pastor hace un momento, que seamos esas luminares, como Pablo escribe en Filipenses, en una generación maligna y perversa, que lo que necesita es
que el protagonismo de la iglesia sea tan evidente para seguir mostrando la esperanza, el mensaje de salvación, el mensaje que sí se puede cambiar, el mensaje de que vino Dios a la tierra a tomar forma de hombre para ser obediente, morir, resucitar y que darnos ahora el acceso hacia la vida eterna. Pero no solamente eso, sino dejarnos un texto bíblico que ha servido de base para revolucionar el carácter del ser humano, para seguir demostrando que no existe un ser humano capaz de cambiar a otro ser humano, es únicamente Dios a través de su presencia y a través de la renovación de nuestra mente por su palabra. Entonces, a veces decimos, demuéstrame que Dios existe. A veces me hacen este tipo de preguntas. Ve que de repente uno se junta con personas que tienen mucho conocimiento, dice, bueno, a ver, demuéstrame científicamente que Dios existe, o bíblicamente, y se ponen con todas este tipo de argumentos. Yo digo, bueno, ustedes se complican la vida, es muy sencillo. Demostrar que Dios existe es tan sencillo, que Dios existe es tan sencillo como ver el cambio que Él puede hacer en la vida de una persona. ¿Quieres demostrar que Dios existe? Mira el cambio que ha hecho en la vida de alguien. Entonces vas a dar cuenta que Dios es real, porque no existe un ser humano, como repito, capaz de cambiar a otro ser humano. Es únicamente Dios el que puede renovar nuestra forma de pensar, nuestra vida, y capaz de hacernos sobresalir para que seamos mejores personas cada día. Entonces, dentro de la tradición de la iglesia, mis hermanos, hemos comprado todos los prototipos que han estado sirviendo y eso nos ha introducido a vivir una religiosidad. Y lamentablemente entonces nos vivimos peleando, discutimos, y la iglesia, en vez de permanecer unida, se sigue dividiendo. ¿Alguien se recuerda de la oración de Jesús? ¿Se acuerdan? Juan. Claro, ¿se acuerdan, no? Entonces, ¿qué es lo que dice? Para que el mundo crea que en verdad es un Dios real, ¿cómo lo va a creer? A través de ver a la iglesia unida. Dice, para que entonces vean de que tú eres un Dios real, porque si ellos permanecen van a ser uno, unidos. Pero mis hermanos, hoy la iglesia divididos y nos peleamos por cualquier tontería. ¿Por qué? Porque hemos descuidado. Hoy no vengo a darles un mensaje teológico, voy a hacer algo muy práctico de experiencia de vida que el Señor me ha dado en estos tiempos, pero que tiene que ver con la vivencia, no solo la experiencia, sino con la realidad del texto revelado en nuestras vidas para demostrar que somos hijos de Dios y no hijos de la religión. Entonces, si alguien viene de repente por acá con una postura teológica y se sienta y dice, bueno, es que esto es así y punto. Una vez conocí a un pastor y que no dejaba tener un diálogo para poder dar otro punto de vista. No, es que esto es así y punto, decía él. Pastor, pero mire, pero es que esto es, no, a mí nadie me va a convencer, esto es así y punto, porque yo lo digo. Ok, entonces, el Santo Todopoderoso, pastor. Lamentablemente, mis hermanos, el ego espiritual cuando se introduce en la iglesia nos hace que creamos que somos superiores a todos. Y entonces disfrutamos el ver el fracaso de los demás porque creemos que somos superiores a los demás. Entonces, para ya entrarnos en el tema, lamentablemente la iglesia entonces ha comprado todos los prototipos, todo lo que el sistema del mundo nos ha dado, como todas las plataformas digitales, y entonces hemos descuidado la esencia. El pastor decía algo fundamental. Tenemos que volver nosotros a la esencia, a lo que fue fundamentado la iglesia. Hemos descuidado el texto bíblico, hemos descuidado la presencia. Hoy día personas prefieren más estar en YouTube escuchando prédicas que tener tiempos de intimidad con el Señor. Es decir, no estoy diciendo que esté mal, ojo con esto, porque aquí nos están viendo a través de la pantalla, ¿no? Así que no vayan a malinterpretar lo que estoy tratando de decir. Que claro, yo escucho prédicas y veo, me edifica, pero a veces confundimos que con eso ya crecimos en el día con Dios. Es decir, no estoy hablando de que no tenemos que escuchar prédicas. A lo que quiero llegar es de que nosotros tenemos que tener un tiempo en el día de tener esa intimidad con nuestro Padre. Escuchamos prédicas porque el Señor nos va a edificar a través de alguien que está compartiendo el mensaje. Hoy en los pocos minutos con los pastores que pasaron a hablar en poco tiempo, pues me edificaron con lo que dijeron. Entonces siempre es bueno que nosotros escuchemos a otras personas porque nos edifican. Pero ¿cuánto tiempo yo paso meditando a través de la palabra? Bueno, aquí tengo el aparato, pero en una Biblia, como usted la quiera tener, a través del iPad o lo que sea. Medita realmente en la palabra,
tenemos ese tiempo. El siglo XX aparece un filósofo, psicólogo que tuvo la experiencia de vivir todo este proceso del Holocausto, allá por el año 30, 40. Y él escribe un libro llamado El vacío existencial, Viktor Frankl, en el cual describe prácticamente todo el proceso, lo que lleva a una persona a creerse, por qué tiene ese vacío, ¿no? Y una vez dialogando con un doctor en filosofía, creo que eso fue en Europa, me decía, es que nadie puede llenar ese vacío. Le digo, estás equivocado, porque la única persona que capaz de poder llenar ese vacío existencial o lo único que puede llenar ese vacío existencial es la fe, pero no cualquier fe, la fe en Dios, la fe revelada a través de lo que el Señor nos ha dejado, es decir, a través de Jesús, porque es el único texto, mis hermanos, donde Dios te habla a través de ella, es el único texto revelado. Y entonces cuando nosotros caemos en toda esta trampa de las plataformas que existen a través de todos esos pensamientos, nos volvemos entonces a introducir a un sistema en el cual nos sigue dando círculos y nosotros no podemos salir adelante porque estamos esclavizados dentro de un sistema religioso, dentro de un sistema de tradición, como algunas personas que a veces les pregunto, ¿y por qué haces esto? Es que así me enseñó mi mamá. Le preguntas a la mamá, ¿y por qué haces esto? No, es que así me enseñó mi abuela. Entonces te vas por generaciones y te das cuenta que viene desde saber ni de dónde. Entonces la persona que ahora quizás somos cuarta, quinta generación y hacemos ciertas costumbres y hábitos y no sabemos por qué, es porque así nos lo enseñaron. Y muchas veces nosotros hemos caído eso en los principios bíblicos. Hacemos cosas que creemos que es lo correcto, sin embargo ha sido de tradición, porque así nos lo enseñaron. El apóstol Pablo, su primera carta escrita a los Gálatas, bueno, la primera carta que él escribe es a los Gálatas, escribe en un contexto donde los judaizantes, ven que cuando el templo es destruido, ven todo lo que el Imperio Romano empezó a tratar de posicionar, y ven que el Imperio Romano, ellos cuando llegaban a conquistar una ciudad, ellos destruían todo, que no quede evidencia de que había algo aquí. Ellos decían, aquí vamos a tomar la tierra, se posicionaban y ellos levantaban todo. Pero resulta que en la época de Jesús sucede algo muy interesante, porque si vamos años atrás, 3 siglos antes, recuerdan que apareció un famoso conquistador llamado Alejandro Magno, el cual se posiciona, conquista la mayor parte del planeta, en la zona habitada en esa época, y entonces es como se introduce la lengua oficial, conocida como el griego, y las costumbres de toda la filosofía helenista. Entonces eso permitió entonces de que el mundo entero tuviera una sola forma de ver las cosas, porque predominaba siempre la cultura griega. Cuando el imperio greco-romano empieza, entonces lo que hizo fue que terminó adaptando, por eso se terminó conociendo como el imperio greco-romano. Y entonces en esa época, ¿qué sucede? La posición de los judíos empieza entonces a debilitarse, se quedan sin templo, empiezan a conquistarse, aparece Jesús, la iglesia empieza a crecer, entonces el mensaje de Cristo empieza a ser evidente en el cambio de las personas. Pero ¿qué sucedió? Entonces encontramos la carta de Gálatas, que entonces los judaizantes querían decirle a los cristianos convertidos, ¿sabes qué? Está bien de que entonces tú te comportas como que crees en Jesús, pero tienes que guardar la ley. Tienes que guardar la ley. Entonces tienes que circuncidarte, todo lo que Moisés propuso en su ley, tienes que establecerlo. Entonces Pablo, por eso entonces vemos el tema del libro de la carta de Gálatas, el cual en realidad fue dividida a través de capítulos y versículos, pero el contexto, el tema de la carta de Pablo es un solo tema. Nosotros lo leemos y es un solo contexto. Quiero llegar al capítulo 4 y quiero decir esto para poderlo explicar de esta forma. Es porque en este contexto que vamos a leer, en la época en la que Pablo escribe, era muy común entenderlo porque los niños tenían un tutor, alguien que los formara hasta cierta edad. En la cultura griega, que era la que predominaba en esa época, era diferente a la cultura judía, porque era de los 6 a los 15, 16 o 19 años, en los cuales tenían un tutor. Poseían una túnica con un color en el cual se identificaba que ellos tenían un tutor, es decir, la autoridad que los padres habían delegado para que una persona pudiera estar sobre ellos y poderlos educar y formar. Entonces Pablo hace una comparación aquí de cómo el niño permanece en una esclavitud bajo la tutoría de alguien y la compara con la iglesia. Entonces, si me acompañan al libro de Gálatas, capítulo 4, verso 1, vamos a leer hasta el verso 6. Tenemos en pantalla igual, dice la palabra del Señor. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo,
sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre, lo que comentaba anteriormente. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimientos del mundo. Verso 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Verso 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Entonces, ese es un contexto en el cual, como les dije, por la manera en que se vivía en esa época, Pablo lo describe, entonces era un tema que fácilmente lo entendíamos. A veces cuando nosotros lo leemos decimos, bueno, pero ¿a qué se refiere? ¿Por qué? Pero claro, tenemos que traerlo a nuestra época para poderlo contextualizar. Y eso es lo que quiero hacer ahora. Mis hermanos, seguimos viviendo una esclavitud. Ahora estamos en el siglo XXI, todas las posiciones filosóficas, como comentaba anteriormente, se han posicionado. La posmodernidad sigue dando fuerza, nos introdujo a una sociedad que Sigmund Bauman lo llamó como la sociedad líquida, es decir, que el líquido se puede diluir fácilmente y se adapta a cualquier condición, que ustedes ponen aquí un agua que esté pura, le echan cualquier, alguna agua de sabor, le ponen un color rojo y se va a convertir. Entonces la sociedad rápidamente se puede adaptar a la condición que tiene. ¿Por qué? Porque ha perdido su identidad. Ven con todo este momento que se está sucediendo ahora, que no es el tema de ahora, pero la iglesia sí debe de mantenerse en la resistencia. Existe por ahí un proceso llamado de agenda globalista, que es lo que pretende destruir, en cierta forma, la identidad de Cristo. ¿Por qué? Porque tres cosas fuertes que quiere destruir: la soberanía de las naciones, la familia natural, la familia nuclear, y el tercero, que es obstáculo para todos estos movimientos, es la resistencia de la iglesia. ¿Por qué? Por su escala de valores que tiene, por eso que trata de posicionarse. Entonces la iglesia, en vez de ser protagonista para marcar la diferencia y decir sí se puede cambiar un mundo, está esclavizada a través de un sistema religioso, a través de un sistema de tradición. Personas que se pelean por posturas teológicas que ni siquiera tienen claro por qué lo creen. Yo he tenido con personas, pero ¿por qué tú me defiendes este punto? Es que así me lo enseñaron. Tú no estás ni convencido de por qué lo crees. Y es triste, mis hermanos, de saber que entonces hemos caído en el engaño de saber que estamos defendiendo un punto del cual ni siquiera estamos convencidos. No hay nada más triste de que un cristiano defienda a Cristo sin saber quién es Cristo en su vida. Y para poder reflejar a Cristo en nuestra vida hace falta lo que la pastora comentaba hace un momento: ser auténticos, adoradores, que seamos reales. Algo que me encanta de los pastores es esa autenticidad. Y así es como nosotros tenemos que reflejar a Cristo en todo tiempo y en todo momento. ¿Cómo se ve realmente cuando alguien los síntomas que podemos tener al saber si estamos viviendo en un sistema religioso de tradición? Es decir, si hemos estado viviendo en una esclavitud religiosa, rápidamente se ve. ¿Cómo se ve? En el comportamiento. Miren, hoy día personas se enojan cuando los pastores o los líderes corrigen el error. Muchas personas se terminan yendo de la iglesia. Y ahí me encontraba la cantidad de personas que están rotativas de una iglesia en otra. Y cuando podemos tener la oportunidad de dialogar, el síntoma es que ya cuando hubo la corrección no les gustó. Y aquí hay algo bien interesante que quiero poner rápidamente de ejemplo, para que podamos ver la diferencia entre una mentalidad de esclavo y una mentalidad de hijo. Y lo vemos en el libro narrativo de Samuel con Saúl y David. ¿Se acuerdan cuando Saúl peca? Se acerca el profeta Samuel y lo confronta. ¿Qué dice Saúl? Que esto no se entere el pueblo, que quede entre tú y yo, que por favor no se enteren. El esclavo, mis hermanos, vive a través de la apariencia. Le importa mucho la posición que puede dar, le importa mucho el qué dirán. Saúl entonces no pretendía en cierta forma agradar a Dios. Lo que le importaba era su identidad, decir, no quiero que los demás se enteren, porque si se enteran de esto, entonces ¿qué van a pensar de mí? Y nosotros muchas veces hemos caído en ese ciclo de apariencia, de decir, bueno, si cometí un error, que nadie se entere.
Entonces terminamos viviendo una doble vida, el engaño. Pero cuando Natán va a confrontar a David, ¿se acuerdan? Entonces le hace ahí le cuenta la historia. Él dice, no, pues hay que matar a ese. Cuando se da cuenta que es él, reacciona y ven su comportamiento y dice, Señor, quita todo lo que quieras de mí, pero no quites tu presencia, porque el Hijo de Dios solamente le interesa agradar al Padre. El esclavo, mis hermanos, solo le interesa la apariencia. El esclavo tiene la condición de vivir a través de un intercambio, es decir, yo hago esto a cambio de un salario, a cambio de una posición, a cambio de una estabilidad, mientras que el Hijo sabe que tiene todo por herencia. El Hijo no se preocupa en realidad por agradar a los demás, porque lo único que le interesa es agradar al Padre. Y si tiene la integridad para agradar al Padre, su comportamiento va a reflejar entonces una vida auténtica, que entonces no tiene que preocuparse por la apariencia, porque va a ser tan genuino que todo lo que haga va a dar un testimonio y todo el mundo va a decir, no, es la autenticidad de esta persona, miren cómo es. Mientras que el que tiene mentalidad de esclavo, lo único que le importa es la apariencia y mantener entonces un estatus para que el qué dirán siempre sea bueno y nunca el malo. Las personas que tienen mentalidad de esclava, mis hermanos, se debilitan. Cuando escuchan los comentarios negativos, rápidamente se deprimen. Claro, como nuestra naturaleza humana, pues siempre nos vamos a sentir bien con un aplauso y sin un aplauso. Pero hay personas que se deprimen. Dicen, no, es que el color de tu camisa pues, no te va. Y ya le arruinaron el día. Fíjate si estuvo 8 horas de su casa. No, es que este color no te combina, ya le arruinaron el día. Como una amiga mía que me decía, ¿sabes qué? El problema es una amiga que le gusta todo ese tipo, todo lo de modas y esto, y me dijo, mira, lo peor que a mí me puede pasar es ir a un lugar y encontrarme a otra mujer con lo mismo prenda que yo compré. Conocí a una amiga que se frustraba por eso, dice, es que Hugo, me dice, no tenés idea lo que yo me maté buscando estas piezas para ser única, y resulta que llego al lugar y me encuentro otra con la misma. Entonces, nos importa mucho, mis hermanos, la apariencia. Entonces, claro, está bien, eso ya es el gusto de cada quien. Pero digo yo, dentro de la iglesia pasa exactamente lo mismo. Entonces, hemos perdido la identidad de ser hijos de Dios, la identidad de reconocer. El hijo, mis hermanos, busca complacer al Padre y su placer está en el Padre. Los que vienen con mentalidad de esclavo buscan los placeres de la carne. ¿Por qué creen que hoy día... Voy a explicar esto rápidamente. El sistema de lo que son plataformas digitales, lo que hace, mis hermanos, es jugar con nuestra sensibilidad. ¿Esta la puedo tomar? Miren de qué forma juegan con nuestra sensibilidad. Alguien decía por ahí, no, es que esas plataformas son gratuitas. Aquí no estamos dando publicidad a nadie, así que esto, porque si no, que nos paguen, ¿va, pastor? Alguien prefiere más los Android que los iPhone, porque dicen, no, es que en el iPhone todo me lo cobran. A cambio en el iPhone, en los otros teléfonos que no son iPhone, puedo comprar todo lo que yo quiera y descargar lo que quiera. Ok. Entonces, una vez dialogando con un experto en estos temas, decía, ¿sabes qué? Es que todo el mundo cree que las cosas son pagadas y las que son gratis piensa que son gratis y no es así. Nada es gratis en este mundo, mis hermanos. Cuando vemos todas las plataformas digitales gratuitas, dicen, no, porque yo puedo hacer lo que quiera. Entonces, lamentablemente hemos caído en una trampa de terminar viviendo para hacer la voluntad de los que otros quieren que hagamos y no para vivir realmente la vida como tenemos que disfrutarla. Hay personas, mis hermanos, que todas las redes sociales lo que nos ha llevado es a un sistema tradicional en el cual se ha convertido en religiosidad. ¿Por qué? Porque tienes que subir tu mejor foto. ¿Acaso no han subido tantas, todas estas nuevas aplicaciones? Ahora la otra vez me pone una amiga, mira, tómate la foto. Entonces le dice el amigo, no, es que estoy gordito, tranquilo, aquí yo te pongo que estás así bien fisiquín, le dice. Entonces aparece un app y todo, hasta el color de la piel le cambió. Entonces el hombre estaba feliz y no, pues ahora puedo tomarme las fotos que quiera. Entonces y sube las fotos. Entonces ahora con todas las redes sociales y todas las aplicaciones que tenemos, podemos dar la apariencia digital para que el mundo vea algo que realmente no es real. Entonces nos terminamos convirtiendo en una mentira,
porque la vida que quieres mostrar al mundo realmente no es la auténtica. Y no estoy diciendo que esté mal que no vamos a buscar nuestro mejor perfil, porque bueno, cuando somos, el pastor siempre lo hemos dialogado, ¿no? Tenemos que dar siempre lo mejor para el Señor. Pero es diferente decirle, vamos a dar lo mejor al Señor para presentar siempre lo mejor a través de las redes sociales y todo lo que nos permite llegar, a que terminemos nosotros tratando de dar lo mejor solo por complacer a los demás. Y al final llegamos a lo que Víctor Frank escribe, en un vacío existencial que nadie lo puede llenar, porque lo único que nos interesa es complacer a los demás, el aplauso. Existe una droga que a todos nos han dado desde pequeños, y es la aceptación, la aprobación. Desde niños mis hermanos siempre nos han comparado. Si no ha sido en casa, ha sido en otro lado. Y no es que esté bien las comparaciones, porque las comparaciones a veces nos hacen o nos ayudan para poder mejorar, pero también nos ha debilitado, porque hemos caído en la frustración. Rápidamente lo digo, como a través de quiénes son los abanderados en la escuela, los sobresalientes, los A. ¿Quiénes son los que llevan el premio cuando ven a un restaurante? Dicen, no, ¿cómo se dice? El vendedor, eso, el trabajador del mes y todo eso, aparecen los cuadros ahí. ¿Quién se lo lleva? Pues el que le echó más ganas, ¿no? Entonces en todo el sistema de vida, mis hermanos, siempre vamos a tener. ¿Quién se lleva los premios? ¿Quién son los que se llevan los trofeos? Pues los que les gusta el fútbol. ¿Quién son los que se llevan las copas? Pues los campeones, ¿no? Los que ganaron el primer lugar. El que pierde, ¿qué hace? Me esforcé, pero al final no gané. Entonces siempre tenemos ese sistema de que es competitivo y que siempre hay una comparación. Y desde niños, mis hermanos, nos hemos introducido a un sistema de comparaciones. Mira a tu hermano, que tu hermano sí se estudia, no, que tu hermano sí es obediente, no, mira a tu primo, no, mira a tu tío. Entonces siempre ahí va a haber una persona de referencia, el cual va a ser el estándar de modelo de vida para poder decir, así hay que vivir. Y no estoy diciendo que esté mal, hay que aprender unos a otros, pero lamentablemente eso nos ha llevado a un sistema del cual las personas que no lo saben enfrentar se terminan deprimiendo, y esto incluso nos ha introducido hasta suicidios, desintegraciones, competitividad, iglesias que se terminan dividiendo porque dicen no, porque entonces aquí solo nos viven diciendo, exigiendo cosas, mejor vámonos a otra iglesia. Entonces terminan haciendo lo que quieren y así es como se empiezan a dividir. Familias que se pelean por cositas tan sencillas, mis hermanos. Una vez tenía un tío que se enojó con otro tío porque no lo saludó. ¿Y usted qué se cree que entra y no me saluda? La familia entera se terminó peleando, ya no se habla. Bueno, espero que ya se hayan arreglado, hace años lo arreglaron. Pero yo estaba niño cuando me miraba ese tipo de cosas, digo, qué tonterías las que nosotros compramos. Ya para ir aterrizando el mensaje, entonces mis hermanos, el sistema del mundo nos está proponiendo todo. Y como decía, para cerrar el tema de las plataformas digitales, ¿de qué forma nos están engañando? Porque juegan con nuestra sensibilidad. Alguien entonces pone una foto en Facebook, pero resulta entonces que hay que ir a Instagram, pero también hay que llevarlo a TikTok y a llevarlo a todas las plataformas digitales. Todas las plataformas digitales, mis hermanos, tienen a un grupo pensando de qué forma poder tener tu atención en esa aplicación para que entonces todo tu tiempo esté concentrado en eso. La Universidad de Cambridge hizo un estudio donde dice que nosotros desbloqueamos el teléfono más de 50 veces al día. Es decir, que cada 5 minutos estamos desbloqueando el teléfono. A través de tu código, ahora solo hay que hacerle así y ya desbloqueas el teléfono. Entonces, la atención que nosotros le estamos dedicando ahora a las plataformas digitales, mis hermanos, ¿cuánto es? Y entonces viene lo interesante. Todas estas plataformas que digitales, las apps que supuestamente son gratuitas, pueden ser gratuitas para tu uso, pero no son gratuitas porque están consumiendo tu tiempo. Le estás dedicando tu vida para terminar vivir como ellos quieren que vivas y no realmente como Dios nos ha llamado a vivir. Porque terminamos entonces entrando a ese sistema de esclavitud para mostrar lo que realmente no somos. Y eso nos lleva a una frustración. Porque entonces el día de enfrentar la realidad, es como una vez conocí a una persona que estaba frustrado. Dice, no, es que conocí a una chica por internet, estaba feliz, pero cuando viajó a conocerlo resulta que había puesto fotos que no eran. Y dentro de las conversaciones él ya aseguraba que se iba a casar. Y digo,
cómo juegan con nuestra sensibilidad. Eso también me llegó a recordar las aplicaciones de citas. Hace años, no sé, fue hace 2, 3 años, que una de las aplicaciones de citas más famosas del mundo fue demandada. ¿Por qué? Porque los usuarios eran contactados por perfiles falsos. Entonces pagaban no sé qué cantidad de mensual, y entonces ya cuando miraban que alguien les daba like a sus perfiles, entonces se emocionaban y decían, entonces sí, ya una persona. Entonces, claro, que ya ven en esas aplicaciones siempre ponen, todas son modelos. Entonces te digan, no, este amigo, una vez esa persona estaba feliz porque dijo, no, mira, que ahora hasta para escoger tengo. Que al final cuando contactó nadie le contestó. Entonces yo digo, ¿sabes qué? Es que ese es el sistema de engaño que tenemos, porque manipulan nuestros sentimientos. Si alguien nos está viendo por una televisión, o alguien aquí tiene alguna persona conocida metidas en las apps de citas, recuérdense que todas esas aplicaciones, mis hermanos, el negocio no es que encuentres, el negocio es que busques. Quieren tenerte atrapado ahí para buscar. El creador de Netflix dijo que su mayor enemigo era el sueño. ¿Por qué? Porque a través de todas las series y todo lo que proponen, como una vez estaba con un amigo y dice, no, estoy viendo una temporada, está buenísima. Entonces yo en lo personal lo primero que hago es ver cuántos capítulos tiene. Y este amigo cuando viendo la temporada lo que él me estaba diciendo, cuando vi que tenía 60, dije, no, pues ¿cuándo? ¿Y por dónde vas? Ya casi me la termino. Me dice, Dios mío, imagínate el tiempo dedicado. Y a veces yo debo de confesar, porque yo sí he hecho maratones de series, mis hermanos. A veces he estado hasta las 4 de la mañana viendo algo porque es que no puedo desprender, está tan emocionante. Entonces cuando escuché las declaraciones del creador de Netflix, se dijo que su peor enemigo era el sueño, dije, no, pues ya cayó en la trampa. Porque si eran más de las 4 de la mañana, el sueño fue el que me ganó y yo tuve que verlo hasta el otro día, el último capítulo. Entonces, ¿cómo nos engañan para poder tenernos sometidos a eso? Y el sistema digital, mis hermanos, hoy día nos engaña de tal forma que la moneda que circula ahora es la aceptación a través de los likes que puedas tener. Si tienes 1000 likes, eres una persona entonces importante. Si tienes 2, 3 likes, entonces te sientes mal. La foto o lo que se publica entonces tiene que predominar a través de la cantidad de views, a través de la cantidad de likes que tiene. Y es lo que nos venden. Y todo eso genera dinero. Entonces, miren, al final de cuentas nos estamos entrando en un sistema que la iglesia está perdiendo su identidad. Porque entonces lo que buscamos es la aprobación. Pero cuando nosotros somos auténticos, mis hermanos, si la intención entonces es llegar, porque a veces caemos en el engaño de decir, bueno, es que estoy dando el mensaje correcto de Cristo. Pero lo único que interesa al final es que tenga yo miles y miles de views para decir, entonces soy importante. Pero quizá tu prédica solo tuvo 5 views, pero resulta que las 5 personas que escucharon ese mensaje, Dios cambió su vida. Quizá te escucharon 1,000,000, pero del 1,000,000 no salió ni uno. Pero de los 5 views que tú tienes, el Señor habló a través de ese mensaje que va a cambiar 5 vidas, 5 familias, 5 generaciones. Y se sigue multiplicando el mensaje. Entonces, en ese sistema de tradición, mis hermanos, que estamos cayendo nosotros, eso es lo que el mundo nos está llevando para que nosotros entonces tengamos una mentalidad de esclavo. Y la iglesia entonces, en vez de ser protagonista, se está debilitando. ¿Por qué? Porque estamos comprando todo lo que nos vende, principalmente Hollywood. ¿Quién determina cuáles son los colores de combinación? ¿Cuál es el corte de pelo? ¿Quién determina todo eso? Es lo que nosotros compramos a través de lo que Hollywood nos vende. Y no estoy diciendo que esté mal, está bien. ¿A quién no le gusta estar siempre bien vestido? Y está bien. Pero como decía anteriormente, si alguien te dice, no, que esa camisa no te combina, pues ya le arruinaron el día. Jeans rotos. Yo uso jeans rotos. Una vez me acuerdo de un pastor que yo pensé que era en broma, pero lo dijo en serio. Andaba yo con los pantalones rotos y todo. Dijo, vamos hermanos, vamos a levantar una ofrenda para Hugo para que se compre pantalones. Y dije, pensé que era broma, pero cuando vi que lo decía en serio, dije, entonces la próxima vez yo voy a venir bien vestidito aquí porque... Eso es otra cosa.
Uno siempre debe respetar, mis hermanos, el lugar donde está. Pero al tener mentalidad de esclavo, nos olvidamos entonces que tenemos que respetar, porque no tenemos la mentalidad de hijos. El que tiene mentalidad de esclavo todo el tiempo anda criticando todo. Todo lo critica, para todo es malo. Pero el que tiene mentalidad de hijo, respeta, porque no va a perder su identidad en el lugar que esté. El que es hijo, mis hermanos, no importa en qué situación esté, siempre va a dar testimonio porque tiene claro su identidad. El que es esclavo se va a someter a través de lo que sucede en el momento. Es decir, si vas a un lugar donde nadie es cristiano y empiezan a hablar mal de los cristianos, ¿cómo te vas a sentir? ¿Intimidado? No, es que aquí no pueden ni hablar. O vas a decir, no, yo soy hijo, Él cambió mi vida. Y puede hacer lo mismo con todos ustedes aquí. No, que aquí es que tú que sabes de Biblia, sí, no, quizá yo no sé tanto, pero sí sé que Dios me cambió y puede hacer lo mismo con ustedes. Entonces, ¿se necesita ser teólogo para defender a Cristo? Basta con demostrar el cambio que ha hecho en nuestra vida. Entonces el hijo sabe reconocer la identidad que tiene. Yo he conocido personas, mis hermanos, que no tienen ni sexto primaria. Incluso he conocido personas que no saben ni leer, pero han conocido a Cristo. Y están tan claros, caminan así, seguros que son hijos de Dios. Y he conocido personas que tienen doctorados y tienen toda la preparación académica bíblica, y a la hora de cualquier noticia negativa, se van para abajo. Digo, bueno, ¿y entonces cuál es la diferencia? Porque uno es hijo y otro está siendo esclavo. El esclavo, entonces, mis hermanos, compra las tradiciones del mundo. Para terminar esto, entonces, quisiera poner un ejemplo, pero no sé si el pastor me permite. Es que tengo que tener contacto físico. ¿Se puede? ¿Algún voluntario? Ok, bueno. Ok, bueno. Entonces nos abrazamos. Bueno, entonces el pastor hoy representa a Jesús. Con este ejemplo, de todo lo que hemos hablado, si ustedes se quedan con con esta ilustración, ya valió la pena todo este mensaje. El pastor representa a Jesús. Yo represento hoy a toda la raza humana. Esto me lo enseñó un profesor de teología hace muchos años, pero creo que es una ilustración práctica para poder cómo demostrar cuando vivimos en un sistema religioso y cuando somos hijos de Dios. Entonces, pastor representa a Jesús. Supongamos que entonces vengo yo, tengo un problema de enfermedad. Estoy pasando una crisis difícil, una enfermedad. El doctor me dijo prácticamente, ve a comprar tu caja y busca cómo quieres que te entierren, porque ya te vas. Entonces vengo yo y digo, no, está escrito que por sus llagas fuimos curados, y vengo a buscar a Jesús. Digo, Señor, sáname. Entonces vengo yo y digo, Señor, sáname. ¿Y qué hace Jesús? Pues me sana. Entonces vengo yo y digo, pastor, el Señor hizo el milagro y me sanó. Supongamos que hoy venga yo con un problema difícil económico. Entonces sé que Él es mi proveedor, que por sus riquezas en gloria, dice que Él va a suplir todas mis necesidades. Entonces digo, Señor, tú sabes la necesidad que tengo. ¿Y qué hace Jesús? Me provee. Entonces yo feliz, tengo un testimonio. Cualquier problema que pueda tener, dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Entonces vengo yo ¿y qué hace Jesús? Me provee y yo testifico. Mis hermanos, eso es vivir en tradición. Eso es vivir en esclavitud religiosa, porque hemos visto a Dios únicamente como el proveedor. Y no estoy diciendo que esté mal, por favor no me vayan a malinterpretar esta ilustración, porque dice que si vamos a pedir algo, pidámoslo con fe, porque lo vamos a recibir. Pero el problema entonces es que solamente vemos a Dios como el proveedor, y la mentalidad de esclavo es lo que hace. Vemos a Dios como el todopoderoso, pero nos corta la cercanía a papá. Pero el que tiene mentalidad de hijo dice, Jesús, ¿sabes qué? Te quiero a ti. Y lo abraza. Y te quiero a ti. Ahora présteme atención en lo que acaba de pasar. Ahorita el pastor y yo tuvimos contacto físico y nos abrazamos. Lo único que hicimos fue abrazarnos. Ahora que yo baje, ustedes van a decir, miren, a Hugo huele al perfume del pastor. Porque sin que yo le pidiera nada, todo lo que está en él automáticamente me pasó. No le pedí nada, lo único que le dije, quiero estar contigo. Te amo. Entonces todo lo que está en él pasa conmigo. El apóstol Pedro camina y dice, pues no tengo lo que me estás pidiendo, pero sí tengo algo que va a cambiar tu vida. En el nombre de Jesús, levántate. ¿Por qué? Porque todo lo que estaba en Jesús lo tenían los apóstoles. ¿Por qué? Porque pasaban tanto tiempo con el maestro que todo lo que estaba en él
lo tenían ellos. Gracias, pastor. Un aplauso, pastor. Entonces, el que tiene mentalidad de hijo sabe que lo único que necesita es a Jesús. Porque si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. El que tiene mentalidad de esclavo solo le interesa entonces resolver el problema inmediato. Pero el que tiene mentalidad de hijo puede pasar quizás hasta el último día de su vida creyendo que iba a sanar. Y quizás nunca sanó, pero eso nunca evitó que tuviera la relación con su creador, con Dios. ¿De qué forma nos estamos comportando, mis hermanos? ¿Estamos viviendo un sistema de tradición o queremos demostrarle al mundo que tenemos un Dios que todo lo puede, que sí puede cambiar vidas? Tenemos que levantarnos ahora y decir: Señor, tú puedes hacer algo en mí. Hay un contexto muy interesante que nos hace ver cómo podemos cambiar esa mentalidad de ser de esclavos a hijos. Esto lo leí en un libro muy interesante que también se lo recomiendo a todos. Se llama Hijos de la Intimidad, de Mariano Senegal, donde él plantea muy bien este tipo de cosas y nos ayuda a buscar más a Dios de una forma como hijos. Porque a veces compartía, no sé si tú llegaste a conocer a Juan Varela allá en España. Juan Varela es uno de los, con su esposa María del Mar, ellos en España son muy conocidos porque tienen un ministerio llamado Instituto INFA, o INFA, que es Instituto de Formación Familiar. Y esto me lo enseñó Juan hace muchos años. Entonces me dice: Hugo, ¿qué estás leyendo? Y yo le digo: no, pastor, mira, estoy leyendo esto y lo otro. Y él me dice: Hugo, está bien, pero que esa es parte, son libros académicos, libros teológicos que nos ayudan, porque es parte de nuestro trabajo. Pero tú, ¿qué estás leyendo? Y yo dije: pues esto. Y le seguí, según yo, presumiendo con los libros que estaba leyendo, como que era yo muy docto. Dije: no, aquí pues. Entonces él me dijo: bueno, voy a preguntar por tercera vez, pero ¿qué estás leyendo tú para tu crecimiento? Y yo me quedé, dije: pues ya te dije todo lo que leí. Sí, pero en realidad tú no estás leyendo nada para tu crecimiento, porque todos los libros que me enseñaste son académicos, son importantes para crecer, pero tu vida personal con Dios, entonces la estás descuidando. Y eso entonces me preocupa, me dice, porque entonces estás creciendo intelectualmente, pero espiritualmente tu relación con Dios se ve que está por un lado. Va a haber un momento difícil de prueba, y entonces ¿será que la vas a soportar? Entonces desde entonces dije: Señor, me voy a seguir preparando y capacitando, pero voy a seguirte buscando más, en crecer mi relación con Él. Entonces ahí fue donde enlacé. Después de eso comprendí, dije: bueno, porque yo era uno de los que a veces tomaba tiempo entre los viajes y todo, la Biblia, la audiobiblia o audiolibros. A veces son viajes largos, a veces pasar 14, 15 horas metido en un avión. Entonces para estar leyendo, a veces, ¿qué hacía yo? Compraba el audiolibro, lo iba. Y entonces eso me llevó a tener un hábito de vida en el cual llegué a confundir la intimidad con Dios con únicamente el tiempo de aprendizaje. Yo recuerdo antes que pasaba tiempos en la guitarra adorando al Señor, meditando a través de su palabra, y dije: Señor, quiero volver a la esencia de lo que me hizo crecer en ti, porque quizá he tenido la oportunidad de crecer en conocimiento, pero sí descuidé mucho mi relación con Dios. Y el Señor hace un par de meses nuevamente me vuelve a recordar eso. Me dice: Hugo, ¿estás creciendo nuevamente conmigo o solo en tu conocimiento para impartir lo que hay que seguir defendiendo? Y tenemos que crecer espiritualmente, mis hermanos, porque estamos en tiempos, como decía la pastora, los hijos de intimidad, los hijos de Dios permanecen firmes en la oración, comunicándose con el Padre, porque es el reflejo que vamos a tener siempre, el saber que realmente Cristo vive en nosotros. Y como dije al principio, que no nos conozcan porque predicamos una denominación, una postura teológica, que nos conozcan porque somos hijos de Dios, que nos conozcan porque en realidad vivimos esa autenticidad del Señor. Cierra tus ojos ahí en tu lugar, vamos a terminar este tiempo. Este canto es muy conocido, yo quisiera que podamos meditar en él. Deja que a través de este canto el Señor te ministre.
Dile: Señor, gracias porque has hablado a mi vida. Yo quiero, Señor, ser fiel a ti. Y no, tú nos has llamado a ser libres, Señor, y no esclavos. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamó el amor. De nuevo nací, recibí de ti, tu sangre en mí fluyó. Dígalo conmigo. Y ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Antes de terminar, quisiera dejarte esto en el corazón. El mundo va a seguir proponiendo ideas, las plataformas digitales siguen creciendo, pero dejemos de vivir, mis hermanos, una vida para complacer a los demás. Vivamos entonces una vida que complace, para vivir la voluntad del Padre, para complacer al Padre, para decir: Señor, somos tus hijos, que vivimos en autenticidad, que nuestro único deleite, Señor, es buscar tu rostro y tu presencia. Si cualquier situación que estés pasando, o las personas que están en pantalla nos están viendo, y si alguien dice: yo necesito volver al redil, volver a la esencia, y quizá alguien te dice: necesito a Cristo, haz esta oración conmigo. O si quizá en esta mañana alguien quiere reconciliarse con Él, haz esta oración conmigo. Dile: Señor Jesús, hoy reconozco que te he fallado. Dile: hoy reconozco que fuera de ti y sin ti nada soy. Por eso hoy te confieso como mi Señor y mi único Salvador. Dile: gracias, Jesús, por morir en la cruz por mí. Gracias porque sé que hoy mi nombre está escrito en el libro de la vida. Gracias porque sé que hoy mi vida no volverá a ser la misma. Gracias, Jesús. Si tú nos miras a través de la pantalla, pues te invito a que te congregues, ven acá a la iglesia, busca, sigue creciendo. Y los que estamos aquí, vamos a terminar, si me dan 2 minutos más, decirle: Señor, no queremos vivir bajo la esclavitud de la ley del mundo ni el sistema religioso, sino vamos a ser hombres y mujeres, hijos de Dios, que reflejen a Cristo en todo tiempo. Así que cualquier situación difícil que estés pasando, declaremos estas palabras. Él abrió el mar rojo. Él, mis hermanos, hizo proezas para comprobar y demostrarnos que no importa en el año que estemos, Él sigue siendo Dios y Él sigue siendo el Todopoderoso. Así que cualquier situación, decláralo como una oración de fe y di conmigo: abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor, me rescataste y yo cantaré, yo soy hijo de Dios. Dígalo: ya no soy un esclavo
Gracias, Señor. Señor, queremos vivir en esta identidad, sabiendo, Señor, que somos hijos y que nada, Señor, nos podrá separar nunca de tu amor. A Él sea la honra y la gloria. Señor, bendigo esta iglesia, a cada familia representada, Señor, para que sigamos demostrando, Señor, al mundo que somos hijos tuyos, que no importa la situación difícil que podamos enfrentar, Señor, tú siempre estás con nosotros. Tu fidelidad, Señor, tu mano en cada familia representada, y tú eres el que suple, tú eres el que provee, Señor. Pero hoy queremos decirte, Señor, lo único que nos importa en nuestra vida eres tú, porque hemos comprendido, Señor, que si te tenemos a ti, Señor, lo tenemos todo. A ti sea la honra y la gloria. Amén, amén y amén.